¿Qué tal si me acompañan en oración para que Dios abra nuestros corazones en esta mañana? Señor, gracias. Gracias porque tu palabra ha hablado desde el principio de este devocional. Gracias porque a través de los cánticos hemos podido escuchar tu llamado. Hemos sentido la convocatoria que tú nos haces a servirte, a amarte, a entregarte nuestra vida. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tus palabras. Señor, quítame a mí y ponte tú en medio de esta iglesia. Habla de tal manera que haya convencimiento en el corazón de que eres tú quien se comunica, quien habla, quien convoca. En el nombre de Jesús sometemos nuestra voluntad a ti. Sometemos todo pensamiento a ti, Señor. Sometemos todo deseo a ti, para que tú, Señor, continúes formando nuestra vida y encaminándola en la dirección que tú esperas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vivimos en una época de la historia en la cual la palabra, lo hablado, lo que se pronuncia, ha estado bajo ataque. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya no podemos confiar en lo que se nos dice. En el siglo pasado, a mediados de siglo, hubo un filósofo muy importante, y voy a decir su nombre mal, ni modo, Jacques Derrida. Creo que se dice un poquito más arrastrado, ¿verdad que sí? Derrida. Pues mira, este filósofo argumentó que todo es interpretación. Todo es interpretación. Y que en el fondo del lenguaje lo único que hay es una lucha de poder. Cuando la gente habla, cuando la gente categoriza, lo que está haciendo es intentar poner a unas personas sobre otras. Distinciones tales como hombre y mujer son una lucha de poder en realidad. El intento de unos de estar sobre los otros. Pero eso ya es algo muy teórico, ¿cierto? Es una discusión de filósofos. Pero eso ha llegado hasta nuestros días de un modo más público de lo que podemos creer. Pero hay un modo más inmediato en el cual la palabra está bajo ataque. Mucho más inmediato. Muchas personas, por ejemplo, no confían en el discurso que se hace desde la política de nuestro país. Mucho menos, también conocemos que hay desconfianza en la política de otros lugares. Yo creo que es un espíritu generalizado. ¿Por qué? Porque una y otra vez se ha visto que este discurso que se hace desde las esferas políticas es un discurso con palabras vacías. Un discurso con promesas que no se terminan cumpliendo, ¿cierto? Y yo creo que todos estaríamos de acuerdo que esa ha sido la experiencia de nuestro país. Las palabras que se pronuncian no tienen verdad. Hay desconfianza también con los medios masivos de comunicación, porque se ha descubierto, no es secreto para nadie, de que también tienen sus agendas, de que son selectivos, de que a veces son sensacionalistas y tratan de acaparar nuestra atención de modos que no son éticos. Hay desconfianza también del liderato religioso, porque hay incoherencia. Si usted busca, una vez yo hice este ejercicio, yo busqué en endy.com, nuestro periódico más conocido, El Nuevo Día, y puse la palabra pastor, a ver qué salía. Ni una cosa buena. Todas eran noticias de alguien que había fracasado, había fallado, había cometido algún crimen. Porque esas son las noticias que se dan a conocer. Y hay un espíritu de desconfianza en nuestro pueblo del liderato religioso. Porque aquellos que son más visibles no parecen tener una correspondencia entre el mensaje y la ética que predican y sus propias vidas. Así que vemos que hay desconfianza con la palabra. Hay una desconfianza teórica, pero hay una desconfianza también que es vivencial.
que es parte de nuestra experiencia de vida, las palabras ya no tienen el peso que tenían antes. Yo recuerdo que mi mamá me decía mucho, las promesas que tú hagas las tienes que cumplir. Cuando tú das tu palabra, eso es algo definitivo. Pero eso no parece ser el caso con todas las cosas que escuchamos hoy en día. Los tiempos han cambiado y ya la palabra no tiene el peso que tenía antes. La palabra está bajo sospecha. Y ese sentimiento general hacia la palabra contrasta dramáticamente con la visión de la palabra que está en la Biblia, en las Escrituras. En el principio es la palabra la que hace surgir todo de la nada. La palabra ordena, la palabra nombra, categoriza. La palabra delega responsabilidad. Lo que la palabra crea y hace es bueno. Eso dice Génesis 1. Dios crea y se comunica de forma verdadera a través de las palabras. Luego, en la Biblia, conocemos que la palabra humana es capaz de contener la palabra divina. Moisés, en el desierto, recibe una revelación de parte de Dios que le da la guía para la vida del pueblo de Israel. Es Dios quien se la comunica en lenguaje humano y todos la pueden comprender. De ahí en adelante el pueblo de Israel se supone que se dejara llevar por las palabras de Dios que eran verdad. En los profetas vemos que la palabra humana se hace mediadora de la palabra de Dios. Hay hombres que hablan en las Escrituras, que se paraban frente a multitudes y decían, así dice el Señor. Y esa palabra que ellos hablaban reprendía, anunciaba juicio en ocasiones, llamaba al arrepentimiento, porque estaba describiendo una verdad de la realidad que necesitaba ser cambiada. Esa palabra profética, además, anunciaba nuevos tiempos. Anunciaba y anticipaba la restauración del pueblo que estaba en situaciones difíciles. Y algo que es muy importante para nosotros, también anunciaba la venida de un rey, la venida de un líder que era justo, que era misericordioso y que iba a traer consigo un bienestar que era inalcanzable con las fuerzas humanas. Cuando Jesús llega, la palabra eterna se identifica con la verdad misma. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del Padre, como el unigénito de Dios. Él es la palabra viva, la palabra encarnada. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El punto de partida del cristiano no es una desconfianza hacia la palabra. Es una posición existencial de confianza, de apertura al Señor que nos habla con verdad, que nos habla con veracidad, que nos habla las cosas como son. Y dígame si Dios no hace algo importante en la vida, y que la presencia de Dios en la vida quita de nosotros la ansiedad que a veces tenemos, porque en ocasiones la vida es muy difícil y muy ambigua, y Dios viene, se inserta en nuestra vida y nos da una seguridad que es inexplicable. Vemos muchas personas que viven ansiosas porque no han encontrado la certeza que Dios puede dar al corazón. Y aleluya, porque Dios se apareció en medio de nosotros, se nos reveló
Y hoy vivimos en Él en confianza, descansando en Él y en sus promesas. Así que la palabra que predicamos los cristianos es una palabra diferente. Es una palabra verdadera. Es una palabra que no tiene dobles intenciones. Es una palabra que va y describe las cosas como son. Este mes de noviembre, como ustedes saben y está en sus programas, el título que se le ha dado este mes es Diaconía, ¿en qué? En la fuerza del Espíritu. Y en este punto de lo que hablo con ustedes, vale la pena resaltar y clarificar que a veces identificamos la diaconía con el acto de servir, ¿cierto? Con el acto. Pero diaconía también puede ser el oficio. Diaconía puede ser la responsabilidad, puede ser la tarea, puede ser la función, el cargo que una persona ostente. No es necesariamente lo que uno hace, es lo que uno es. Y eso es importante porque cuando hablamos de la palabra en la iglesia, no todo el mundo siempre está haciendo cosas. Pero yo le aseguro que la mayoría de nosotros siempre está diciendo cosas. Siempre está comunicándose con el otro y con la otra. Ya sea con su familia, con sus amigos. La palabra es una parte indispensable de la vida del ser humano. Y yo creo, y es mi interés en esta mañana, que veamos que nuestras palabras también pueden ser inspiradas por el Espíritu de Dios. Que nuestras palabras también pueden venir con fuerza de Dios. Y las palabras tienen la capacidad y el poder de transformar los ambientes, las instancias y hacer algo nuevo que era imposible de otra manera. Nuestras palabras. Más aún, el decir las cosas apropiadas en los momentos apropiados puede ser una instancia de servicio. Usted sirve hablando bien. Usted sirve hablando cosas de Dios a los demás. Usted sirve dando esperanza, comunicando verdades de parte de Dios. Así que, diaconía en la fuerza del Espíritu, hablar en la fuerza del Espíritu, eso es algo que tenemos que entonces clarificar con las Escrituras. Y este relato de Lucas hace justamente eso. Nos dice que Jesús inauguró su ministerio con una diaconía de la enseñanza, con una diaconía de la proclamación de buenas noticias. Después de la historia de pecado que el pueblo de Israel había vivido, si usted lee la Biblia, eso es lo que sucede. Todo el Antiguo Testamento parece ser una historia de altas y bajas. Y cuando el Antiguo Testamento termina, si usted lee el último profeta que está, la cosa no parecía estar muy bien. Así que estábamos abajo en la historia. El pueblo de Israel no había visto todavía su esperanza cumplida. No había visto que las cosas fueran bien. Pues mire, después de esa historia de pecado, de derrotas, de exilio, de cautividad, finalmente en Jesucristo Dios se había puesto en movimiento. Dios se había aparecido y había enviado al Mesías, al ungido, al separado de Dios. El texto dice que Jesús fue a Nazaret. ¿Verdad? Si usted lee en orden el libro de Lucas, Jesús fue bautizado por Juan, tuvo la tentación en el desierto y justamente después va a su pueblo de crianza, a Nazaret. Finalmente su pueblo lo rechaza, su pueblo no lo acepta. Van a ver que si leen hasta el final de nuestro pasaje, básicamente lo intentan matar. Eso es lo que sucede. Era un pueblo muy incrédulo de lo que Jesús venía a traer. Pero no vamos a focalizar en eso. El asunto es que Jesús llega allí con una experiencia con el Espíritu Santo en el momento del bautismo. Y luego de 40 días en el desierto,
siendo tentado, pero venciendo sobre el mal. Y Jesús llega a su pueblo y dice que entra a la sinagoga de su pueblo. Le dan el rollo del profeta Isaías y él abre el rollo y encuentra el lugar donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar liberación a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar un año favorable del Señor. Y luego de leer esto, él se sienta y le dice a la multitud: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Se ha cumplido. Se ha cumplido en mi persona. Se ha cumplido en mí. Esto es lo que está pasando ahora entre ustedes. Lo que hace mucho tiempo se había anunciado, hoy es el tiempo de su realización, de su cumplimiento. Este es el tiempo del Señor. Y usted se imaginará las caras de sorpresa, de escepticismo que habían en las personas. Muchas traducciones, cuando traducen el versículo 22, básicamente ponen una situación positiva. Pero hay comentaristas que dicen que la reacción de las personas que escuchaban a Jesús no necesariamente fue positiva. Todos los verbos que se utilizan ahí, que se utilizan para hablar de la reacción de la gente, también pueden traducirse de un modo negativo. Así que no necesariamente estamos viendo a una multitud que recibe la palabra de Jesús con beneplácito, con una apertura. Puede ser que haya escepticismo. Puede ser que esa pregunta final, pero este no es el hijo de José. Sea una pregunta sarcástica, una pregunta despectiva. Puede ser que ellos dijeran, pero ¿quién es él? Él es el que se escribe aquí, él es el que vimos los otros días por ahí corriendo. Él nunca ha sido nadie impresionante. ¿Cómo es que ahora dice estas palabras y que se cumplieron en él? Pero Jesús dice que se ha cumplido. Luego Jesús les habla y los reprende. No nos vamos a detener ahí. Yo lo que quiero focalizar en esta mañana es que ustedes vean la importancia que Jesús da a la palabra hablada. Cuando él habla en la cita de Isaías 61 que él menciona ahí. La importancia de la palabra. Fíjense que el texto dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió, ¿para qué? Para dar buenas nuevas, para predicar buenas noticias, para proclamar buenas noticias a los pobres. Y luego dice, en relación a la palabra, que también lo envió a proclamar liberación a los cautivos. Lo envió a proclamar recuperación de la vista a los ciegos. Lo envió a proclamar un año favorable del Señor. ¿Qué es eso de proclamar liberación? Si yo hablara en mis términos, yo diría que yo le quito las cadenas a una persona, yo lo liberto. Yo no proclamo liberación. Recuperación de la vista a los ciegos. ¿Cómo se hace eso? Jesús dice que Él proclama liberación a los ciegos. La palabra que está hablando Jesús aquí no es la palabra que nosotros manejamos usualmente. Es una palabra llena de poder. Es una palabra que transforma. Es una palabra veraz. Que cuando se dirige a un objeto, a una persona, la transforma. Y todo es por el Espíritu de Dios.
La cita que Jesús utiliza ahí está en Isaías 61. Y en ese contexto, el profeta está hablando de sí mismo. Y el profeta se sabe que está sobrecogido por el Espíritu de Dios. Y como una persona ungida para dar esperanza a un pueblo que había atravesado grandes circunstancias difíciles. Había atravesado la guerra, había atravesado el exilio. ¿Qué es eso del exilio? Bueno, que te saquen de tu tierra y te envíen a otra que tú no conoces. Eso el pueblo de Israel lo había atravesado. Habían atravesado la dominación, es decir, que un pueblo extranjero sometiera a los habitantes del país. Y así tantas otras cosas que pudieron atravesar estas personas. El profeta se ve comprometido por Dios a dar buenas noticias. Y el profeta en Isaías 62:1, unos textos un poco después de Isaías 61:1 y 2, habla desde el amor y dice lo siguiente, y yo creo que ustedes lo escuchen. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación brille como una antorcha. Es hermoso. El profeta ama a su pueblo y con el poder del Espíritu de Dios sale a proclamar buenas noticias a los que estaban en desesperanza. Y Jesús asume esa función profética de Isaías y la lleva a su cumplimiento definitivo. Cuando Jesús hablaba, los pobres de espíritu recibían las riquezas del reino de Dios. Cuando Jesús predicaba, estos pobres que no tenían nada de momento, cuando aceptaban a Cristo, recibían una comunidad de personas que se amaban. De eso hablaba la pastora la semana pasada, de que la comunidad de los fieles era una comunidad diferente. Y eso es riqueza. Para nosotros es riqueza las relaciones que obtenemos en la vida de la iglesia. Cuando Jesús predicaba, se libertaban los corazones esclavizados al dinero. Es una de las críticas más duras que Jesús da en los evangelios. Al dinero y a las posesiones. Jesús decía, tus prioridades están mal. Obedece a Dios. Sé fiel a Dios y todo lo demás viene por añadidura. Cuando Jesús predicaba, la ceguera espiritual se disipaba frente a su amor. Cuando Jesús era rodeado por las multitudes, los oprimidos por el diablo, por las fuerzas demoníacas, eran puestos en libertad. ¿Y a cuántas personas no vemos nosotros esclavizados a tantas cosas? Esclavizados a sus preocupaciones diarias, esclavizados al futuro, a lo que no ha sucedido aún. En Dios hay seguridad y hay libertad y hay gozo y alegría. Y eso Dios lo da. Jesús predicaba libertad a los oprimidos. Jesús anunció la llegada de un año favorable. Pero no es un año como el que conocemos nosotros de 365 días. El año que Él vino a inaugurar no se acaba. Él lo comenzó y ha llegado hasta nosotros hoy. Con su venida, todo aquel que decida seguirle puede participar de la vida plena que Dios da. Pero mire, eso es una decisión que tenemos que tomar todos los días. En este Puerto Rico que vivimos hoy, es necesario que cada creyente asuma la encomienda profética que Dios nos delega. ¿Profética en qué sentido? Profética en el sentido de que tenemos que comunicar las palabras que Dios nos da. Porque yo no sé si usted lo sabía, pero el creyente, el Espíritu de Dios está en la iglesia. Todos somos portadores del Espíritu de Dios.
Y a todos Dios nos inspira día tras día a hacer cosas para Él. Y como nosotros hablamos todos los días, porque es parte de nuestra existencia, de lo que somos, tú tienes palabras que dar. Tienes cosas de parte de Dios que tienes que comunicar y no te puedes quedar callado o callada. Dios te hace responsable de lo que dices. No todos vamos a poder hacer como los profetas de antaño, los profetas que están en la Biblia, que en ocasiones se paraban frente a los gobernantes y les decían, mira, tú estás mal, tienes que hacer esto, esto y lo otro. Muchos de nosotros, la mayoría, no tenemos acceso a esos círculos hoy. Ahora, quienes tienen ese acceso, tienen una responsabilidad. Ahora bien, todos nosotros a nuestro alrededor tenemos personas que necesitan escuchar algo de parte de Dios. A nuestro lado hay gente con el corazón vacío. Un corazón vacío que espera ser llenado por Dios. A nuestro lado hay personas con culpa que necesitan perdón de parte de Dios. Hay personas que se sienten perdidas y sabe que yo sé que usted está aquí porque nuestro Dios da salvación. Al que está perdido, Dios lo salva. También encontramos personas esclavizadas por las guerras de la vida, que han sido llevadas cautivas y están encerradas en sus problemas, en sus situaciones. Y nosotros somos aquellos que tienen que llegar ahí y decir, mira, Dios te hace libre, Dios te da libertad. No tienes que estar ahí metido en el foso oscuro. En Dios hay vida, vida en abundancia. Dios te llama a anunciar liberación y paz. Parte de lo que el profeta dice ahí, de que es llamado a proclamar liberación a los cautivos. Mire, esa liberación implica el final de la guerra. No tenemos que estar metidos en guerras que no llegan a nada. Dios nos saca de ahí, nos da paz. Paz con nuestro prójimo, con nuestro hermano y hermana. En ocasiones nos encontraremos con personas que han sido aprisionadas por el mal. Y hay veces que no solamente vamos a tener que hablar, vamos a tener que luchar junto a ellas. Y eso también es responsabilidad nuestra. Acompañar a aquellos, asistir a aquellos que no pueden valerse por sí mismos y ayudarles a salir de donde están. La iglesia proclama que aunque sabemos que han estado pasándose unas leyes que embargan nuestro futuro, ¿verdad? Y las generaciones más jóvenes son las que van a tener que pagar esta deuda que parece impagable. Aunque se cierna sobre nosotros la austeridad, la iglesia tiene que seguir proclamando que el año favorable llegó. Que ese año favorable no se ha acabado. Que el Señor lo inauguró y que el Señor lo va a cerrar, lo va a terminar. Cuando Él venga. Pero la fuerza del Espíritu está activa en el mundo y está activa en la iglesia. Por lo tanto, no perdemos la esperanza. Seguimos esperanzados en el Señor. En la fuerza del Espíritu tenemos que seguir para adelante, anunciando lo que el profeta anunció e imitando a Jesucristo en su labor profética que anunció la presencia de un año favorable en el mundo. Al final, ¿qué nos va a separar del amor de Dios? Nada. Su favor, su rostro, como decían los antiguos en el Antiguo Testamento, su rostro está sobre nosotros. Su rostro está resplandeciendo sobre nosotros. El rostro del Señor resplandece sobre la iglesia y no se va a apagar, no se va a esconder. Esa realidad la tenemos que hacer presente a través de nuestras palabras. Así que esa es la invitación que el Señor nos hace a todos y todas en esta mañana. Que tu palabra sea palabra de verdad. Que tu palabra sea palabra de esperanza.
Que tu palabra anuncie liberación, recuperación de la vista. Que tu palabra sea un anuncio de buenas noticias en un país de malas noticias. Que tu palabra anuncie que el año nuevo llegó. No el año nuevo que esperamos en un mes, no. El año favorable del Señor. El que toda la humanidad había estado esperando y que se inauguró en Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra es veraz, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Y es una palabra eficaz para darle al pobre lo que necesita. Es una palabra eficaz para liberar los corazones esclavizados. Es una palabra eficaz para abrir nuestros ojos a tu verdad, porque a veces estamos ciegos. Es una palabra eficaz para sacar a personas de la opresión. Es una palabra eficaz para levantar el ánimo y dar esperanza. Permite que nosotros día tras día podamos responder a tu palabra viva y eficaz. Permite que nosotros podamos ser portadores de tu palabra, Señor. Y que así como los profetas de antaño, como Jesucristo, nuestras palabras puedan mediar tus palabras. Que podamos hablar de tu parte a los demás. Y que los demás puedan percibir en nuestra vida y en nuestras palabras que tú estás. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos a ti. Amén y amén.